Previniendo es la mejor manera de cuidarnos. Hablamos de salud en Mañanas de Estudio con el doctor Roberto Simioli. Diez de la mañana, 14 minutos. Buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Gustavo Dapiano lo saluda. ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto saludarlo. A usted y a toda la audiencia. Doctor, hoy vamos a hablar de angina. ¿Qué angina? ¿Quién no ha padecido una angina a lo largo de su vida? Es más, ¿quién no lo ha hecho en este último año? La angina es un proceso inflamatorio, generalmente de origen infeccioso, que afecta toda el área posterior de la boca, o sea, lo que se llama faringe, por eso es más conocido como angina, pero el nombre técnico sería faringitis o faringoamigdalitis, si está más extendida a las amigas, o faringoamigdalotonsilitis si toma la úvula. O sea, toda la parte posterior de la boca obviamente puede estar comprometida con un proceso inflamatorio que en general puede presentarse de dos formas, como angina roja o como angina blanca. Ajá. Hay otras formas menos frecuentes, pero que también pueden presentarse, que son formas vesiculosas, ulceradas, pero bueno, ya en este pequeño desarrollo iremos haciendo el detalle de cada una. Esta primera gran división de anginas rojas y anginas blancas, en cualquiera de las dos puede estar involucrado desde el punto de vista de las bacterias, la más frecuente que es el estreptococo. Por ahí esto se conoce en particular cuando el médico hace el diagnóstico de angina roja, de angina pultácea, sea eritemato pultácea o críptico pultácea, si toma las criptas de las úvulas, y obviamente ahí el diagnóstico puede ser el mismo, tanto para una como para otro, y uno de cada tres, o sea, más de un 30%, es el estreptococo del grupo B. Pero también hay otros estreptococos como el estreptococo C y G, que puede dar anginas indistinguibles de esta primera angina, que es la más frecuente, que representa prácticamente más del 30% de las anginas rojas o anginas blancas. Ajá. Otra angina que de alguna forma, por suerte, está controlada y gracias a la vacuna, es la angina pseudomembranosa, que es lo que se conocía como angina diftérica. La diftérica es una enfermedad que obviamente está controlada en un momento que aplicamos vacunas a partir de los 2 meses de edad, y en el calendario se aplican hasta el ingreso escolar un total de 5 dosis, lo que de alguna forma ha controlado esta enfermedad, que es muy grave, que suele presentarse por ahí con fiebre moderada, por arriba de 38 grados, que se presenta como una angina de tipo pseudomembranosa, más de color grisáceo, y que al desprender esta membrana deja un lecho sangrante. Esto de alguna forma lo tenemos controlado, en particular con respecto al tema de la vacuna. Bien, hay muchas más dentro de las bacterianas, como la fusospirilar de Flopicen, que es una combinación de flora mixta de varias bacterias con anaerobios, que dan halitosis, un aliento muy desagradable. Pero bueno, para esto obviamente siempre tiene que estar la opinión del médico, porque claro, si no tendríamos tomando un antibiótico cuando realmente no hace falta, porque por ahí es una angina de tipo viral. Dentro de las anginas virales, que también se pueden presentar como angina roja mayormente o como angina pseudomembranosa, tenemos, por ejemplo, cuando compromete la parte posterior de la boca, el paladar posterior, y de ahí para abajo la faringe, la úvula, las amígdalas, o sea, todo lo que es la encrucijada orofaringia, que forma parte de la boca en la zona posterior. Y ahí la angina que yo quería comentar es la que se conoce como herpangina, que es producida por el virus Coxsackie tipo 1, y que esta inclusive se presenta más
que como una angina roja, como una angina de tipo roja, con pequeñas vesículas. También otra que puede presentarse con vesícula y hasta con ampollas dentro de las virales es la gingivostomatitis herpética, producida por herpes simplex tipo 1 en particular. Sí. Y después tenemos una serie más de anginas rojas, como puede ser la producida por adenovirus, que puede dar una fiebre faringoconjuntival, o sea, inclusive no solamente con angina, sino con conjuntivitis, y por nombrar otra más, la producida por coronavirus. Es más, el propio virus de la gripe, como los parainfluenza, que son similares a la presentación al cuadro clínico de la gripe, también puede dar fiebre con angina y o tos, y esto de alguna forma ser la expresión al comienzo fundamentalmente como una angina. Claro. En particular la que nos interesa es la angina bacteriana, porque de las anginas rojas representan el 30%. Y para esto necesitamos, porque es indistinguible de las virales, hacer lo que se llama una toma de muestra para hacer la prueba del látex y ver si es positivo o negativo, y ya con eso solo estar autorizado a poner antibióticos. Antibióticos como amoxicilina, como penicilina, que sigue siendo sensible, eventualmente como macrólidos, que es el caso para aquellas personas que son alérgicas, y en última instancia estas serían las más importantes que reciben tratamiento. Claro. Hay otras anginas que también se pueden presentar como pseudomembranosa, y con esto ya voy cerrando, es por ejemplo la del síndrome mononucleósido, la de la mononucleosis infecciosa, que muchas veces es indistinguible como angina pseudomembranosa de estas anginas pultáceas que necesitan antibiótico. Pero para eso necesitamos ya estudios de laboratorio, como por ejemplo el monotest. Y otra muy parecida que también produce un síndrome mononucleósido, cuando hablo de síndrome mononucleósido estoy hablando de angina, de ganglios, de fiebre, es el citomegalovirus. Bueno, hay muchos más gérmenes para hablar, estas serían las más frecuentes, claro. Y como siempre insistimos, diagnóstico temprano para un tratamiento oportuno, porque muchas de estas solamente necesitan tratamiento sintomático, ya que como virales que son, no son pasibles de antibióticos. Muy bien, entonces ha quedado bastante claro el tema en cuanto a la angina y por supuesto la recomendación que le hacemos siempre a la gente, que cuando uno tiene cualquier tipo de duda, acercarse a un profesional para que se hagan los exámenes pertinentes y no acudir a la automedicación. Yo creo que ese es el mensaje más importante que podemos dejar, y me parece importante que lo plantee usted más que nada como conductor del programa, ya que tenemos que de alguna forma dejar de automedicarnos, no hacer consultas en tiempo en forma, porque esto de alguna forma le ahorra obviamente salud al paciente, porque si hay una enfermedad tenemos que ir en búsqueda de la recuperación de la salud. Y claro. Esta frase que usted bien dice, creo que más justo no puede caber. Doctor, le agradecemos este contacto en la mañana de Radio Estudio. ¿Y de qué hablamos la semana que viene, si lo quiere adelantar? La semana que viene, y con esto estaría cerrando, vamos a empezar a hablar de infecciones de transmisión sexual, también conocidas como enfermedades de transmisión sexual, que las hay muchas, sí. Empezando por sífilis, siguiendo por blenorragia. Es más, cualquiera de estas dos que acabo de nombrar, como también el HIV-Sida, puede tener manifestaciones de angina. Ajá. Y esto en particular es por la práctica de sexo oral y sexo oral no protegido. Cuando hablamos de sexo oral protegido, obviamente estamos hablando de otra prevención más, que es el preservativo. Exactamente. Entonces, vamos a seguir hablando de sífilis, más que nada porque el impacto no es solamente para los adultos, sino también como transmisión de tipo perinatal. Así que, tema para la semana que viene, la primera infección de transmisión sexual que vamos a abordar. Ya hemos hablado de otras, como por ejemplo hepatitis B, pero en esta en particular vamos a hacer hincapié con sífilis. Muy bien. Doctor, ha sido un gusto charlar con usted en la mañana de Radio Estudio. Bueno, como siempre, muy agradecido, Gustavo. Un saludo a usted y a toda la audiencia. Igualmente. Seguimos la semana que viene
con este tema que hemos planteado. Muchas gracias y buen día. Que tenga usted buen día. Hablábamos en este caso de salud con el doctor Roberto Simioli.